Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué chévere tenerlos acá en nuestro último día. Lamentablemente, nuestro último día ya está acostumbrándome mucho a todos ustedes a tenerlos aquí conmigo cada día en este espacio. Eh, sí, María también dice, voy a extrañar estos espacios. Sí, bueno, lamentablemente es cada 2 meses, pero ya me está acostumbrando mucho a ustedes a contar con su presencia cada día de esta semana, tener ese espacio. Pero bueno, hoy será nuestro último día de la Semana Saludable de Compensar Salud. Queremos de verdad que esta horita realmente sea aprovechada al máximo y bueno, sacarle el mayor jugo a esto, lo posible, ¿sí? Para que se vayan con herramientas súper chéveres que les van a ayudar en su día a día. Bueno, antes de iniciar, les hago una pregunta para que nos respondan ahí a través del chat. Eh, ¿A cuántos piensan que de pronto necesitamos en nuestro día a día a veces un toque de magia, una chispa, que hubiera algo mágico que pudiera ayudar a cambiar todo a nuestro alrededor? Hola, buenos días, José. Bueno, pues el día de hoy nos vuelve a acompañar, como ya la conocen, las personas que nos han estado acompañando en esta semana, nos vuelve a acompañar Angélica Páez. Para las personas que no la conocían, que tal vez hasta ahora se conectan, Angélica es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Además, también es experta en hipnosis terapéutica. Ella nos va a estar dando una charla bastante interesante el día de hoy, que se titula Abracadabra, lindas palabras. Entonces, ¿cómo a qué le suena eso? A mí me suena como a magia. Acá Yamilet dice, nosotros somos la magia, nosotros somos los que debemos dar esa chispa a cada momento. Eso está súper interesante para poder iniciar ya como tal la sesión. Entonces, Angélica, bienvenida y te entrego como tal la audiencia para que podamos sacarle el jugo a esta sesión. Bienvenida. Hola, muy buenos días para todos y todas. Como siempre, me encanta estar acá en este espacio que realmente es muy dedicado para cada uno de ustedes, para sus familias y obviamente para sus relaciones interpersonales a nivel laboral y a nivel social. Por aquí nos dice Claudia, a mí me suena a que es ser buenos a la hora de comunicarnos y ella ya está identificando por ahí la magia. Y me encanta el comentario de Yamilet, nosotros somos magia y cuando aprendemos a hacer la magia, mejor dicho, ahí sí es verdad que chispas es lo que van a salir, Yamilet, y por eso hoy tenemos este espacio tan interesante en el cual les voy a enseñar algunos truquitos de programación neurolingüística que funcionan como magia en el cerebro de las personas y que también nos pueden ayudar mucho en ese tema de relacionamiento, en el tema de tener conversaciones más amables, más amenas e incluso más amorosas. Entonces, como siempre, en cada una de las sesiones en los que los acompaño, tienen todo el derecho de ir haciendo preguntas. Yo voy contestando pues, las preguntas que voy viendo y que puedo ir haciendo. Y bueno, hoy vamos a estar con este tema maravilloso que se llama Abracadabra, lindas palabras, porque cuando nosotros hablamos de palabras, no sé si ustedes han escuchado que hay personas que nos dicen las palabras tienen poder. Pero si las palabras son lindas, pues el resultado del hechizo, pues va a ser algo maravilloso. Cuando las palabras no son tan lindas, son un poquito negativas, pues obviamente ese resultado eh, puede que cambie las cosas. Entonces, aquí siguiendo con este tema adelante, quiero contarles que la palabra abracadabra viene del arameo y ¿saben qué significa? Significa lo que digo, lo creo y lo hago realidad. Por eso cuando hemos tenido otros talleres acá en este espacio, a veces hemos hablado del tema del mapa de la prosperidad y de todo ese tipo de cosas. Esto tiene mucho, mucho que ver con el poder que tienen las palabras. Ahora bien, yo quiero que ustedes por ahí empiecen como a pensar para ver si esto es verdad lo que yo les estoy diciendo y quiero que ustedes identifiquen en qué momento ustedes han hecho magia con las palabras. Por ejemplo, a veces uno ve que el niñito va corriendo y uno dice, se va a caer, este peladito se va a caer y el pelado se cae. Ahí claramente usted hizo un acto de magia. Hay muchas personas que dicen algún día, "Ay, yo quiero esta casa para mí".
y con el paso de los años, pues la casa es de ustedes. Hicieron magia con sus palabras. Entonces, ¿qué magia hemos hecho? Y me encantaría si me pueden contar alguno de los comentarios o esos recuerdos que han tenido en los cuales lo que yo he dicho se ha cumplido de una manera, mejor dicho, precisa. Por acá nos dice Ruby, yo hago magia con con las palabras, con las mujeres que tienen autoestima baja. Perfecto, con las que compartes. Les dices cosas agradables para que ellas mejoren su autoestima. Quizás Ruby nos puede dar algunos ejemplos. Claudia dice, me gusta mucho proyectarme a través de las palabras, llegar a las metas que tengo. Muy bien, perfecto. Una palabra de aliento para alguien que está triste. Eso es hacer magia. Y cuando nosotros hablamos de las palabras, no es solo las que nosotros decimos, sino también lo que nosotros escuchamos. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta escuchar una música bien triste, de situaciones malucas o con un contenido muy fuerte, obviamente eso va a influir en mi estado de ánimo. Y otro de los ejemplos que tenemos y que creo que todos los hemos podido corroborar es cuando uno tiene una planta y le dice cosas bonitas, pues la planta florece, se pone linda, ella como que sabe y escucha y siente esa energía. Pero cuando yo no le hablo feo a la planta, digo no me gusta, que mamera regar estas plantas, la plantica empieza a morir. Y ese es el juego de las palabras. Entonces por acá nos dice Lina, amo enaltecer lo bonito de las personas. Qué maravilloso, Lina. Y eso tiene también que ver con el agradecimiento. Cuando uno se levanta y abre los ojos y dice gracias por este día tan lindo, por ese pajarito que vi volar, por las personas, por los que me ayudan, por mi familia, uno entra en otra onda porque claramente las palabras tienen una realidad. Muy bien, hacen que la vida se vuelva realidad. Por acá dice alguien, tenía un amigo que cuando yo le decía, tengo un sueño, me decía, ojalá se te cumpla. Ya siempre le respondía, todos mis sueños siempre se cumplen. Y así ha sido. Claro, y me imagino que Claudia lo contaba con determinación, creyéndoselo. Y eso también funciona. Dice, a través de las palabras forjamos nuestros hijos y hacemos que sean mejores seres humanos. Claro que sí, porque es el contenido, es lo que yo le llevo al cerebro de esas personas. Entonces, este taller es muy dedicado a entender cómo funciona la comunicación y cómo las palabras se vuelven hechizos. Entonces, las palabras tienen el poder de transformar y de conectar y de generar un impacto en las personas que están a nuestro alrededor. Piensen ustedes qué pasa cuando uno llega a una oficina donde hay unas personas que se quejan de todo. Ay, que es que hace calor. Ay, es que no estaba, había mucho trancón. Ay, que qué pereza que hoy vino la jefe. Ay, qué pereza que hoy no vino. Uno empieza a cargarse de todas esas energías y obviamente, ¿qué empieza a pasar? Pues que el trabajo se vuelve más aburrido o que el lugar en donde estamos no nos agrada y no nos satisface o que uno siente que está todo el tiempo como cansado y agotado, pero es por eso que nos decimos. Existen palabras como la siguiente, tengo muchas cosas que hacer, que resulta que nuestro cerebro, el que hace, cuando yo le digo tengo mucho que hacer, él empieza a identificar qué significa mucho. Y resulta que lo que es mucho para Claudia Peña es súper diferente a lo que es mucho para Claudia Ramírez. Y por lo mismo el cerebro de cada una empieza a identificar que es mucho y mientras hace este ejercicio de procesar que es mucho, empieza a derramar un montón de cortisol que lo único que hace es generarnos muchísimo estrés o bastante estrés. Y ahí es donde decimos estamos estresados y estamos cansados. Pero cuando yo digo, tengo 7 actividades que hacer, él dice, tiene 7 actividades que hacer y se las voy a ayudar a sacar rapidito, porque ahí le estoy dando una orden como es al cerebro. Pensemos en lo siguiente, yo quiero que imaginen ustedes que tienen un limón y ese limón
se los acaban de poner en un platico ahí al lado de la mesa. Y ustedes empiezan a oler ese limón y a sentir ese limón, a verlo verdecito, jugosito. Uy, no, y uno empieza a sentir esa sensación en la boca de ese limón, entre un acidito, qué rico, y todos empezamos a salivar. Ninguno de nosotros tiene un limón al lado. Ninguno tiene un limón, pero simplemente con el mensaje que estamos enviándole a nuestro cerebro sobre ese limón, él empieza a tener sensaciones. Entonces, cuando uno pone una palabra, el cerebro que es tan inteligente inmediatamente hace caso. Entonces, hay cosas que nosotros nos decimos que ni siquiera existen, pero el cerebro se lo cree porque él es muy obediente y está siendo programado por las palabras que utilizamos. Por acá dice alguien, a mí me suele suceder, o eso mismo suele suceder cuando uno dice no tengo tiempo. Claramente el tiempo no te va a alcanzar y vas a estar estresado todo el día. O cuando uno dice no hay plata, muy bien, su cerebro se la cree. O cuando el cerebro, usted dice, eso es muy costoso o yo no puedo tener eso. Y esto ahí empieza a amarrarse con algo que se llama creencias limitantes. Y las creencias limitantes que son puras palabras que otros nos dijeron y nosotros no las creímos. Entonces, yo no puedo tener una vida de rico, no, porque es que en mi casa me dijeron que ser rico no era fácil, era difícil, o que para ser rico hay que hacer cosas malas, o para ser profesional hay que esforzarse mucho, y entonces ahí empieza a pasar. Eso no es para mí, dice María Camila. Claro, María. Esas son puras creencias limitantes, pero que quedan en nuestro cerebro grabadas a través de las palabras o el mensaje que nosotros utilizamos. Entonces, por eso la importancia, ¿sí? De que nosotros hablemos y nos digamos cosas bonitas. Claudia, el significado es lo que digo, lo creo y lo hago realidad. Ese es el significado de abracadabra. Perfecto. Entonces, cuando yo les digo que hay magia en esto del tema de las palabras, es porque es como si tuviéramos unos poderes ocultos. Alguien decía, yo no sé, los de mi época puede ser que se vieron hechizada, ella movía la naricita y las cosas pasaban. Resulta que uno decía, ay, qué rico uno tener eso. O las que han visto películas donde hay hada madrina, uno dice, ay, yo quisiera tener una varita mágica. Pero la varita mágica es su lengua, su sistema fonológico, cuando usted emite palabras. Y lo otro que ayuda a ese poder o a esa pócima secreta de las palabras es la energía con la que yo declaro esas cosas. Así como uno dice, yo quiero esto y uno le pone toda la energía para que eso se cumpla, a veces esos hechizos que nosotros enviamos no son hechizos tan buenos. Entonces, a veces el hechizo que nosotros le enviamos a otro es algo así como decir, quiero que te vaya mal y claramente a esa persona le va mal. Entonces ahí estamos utilizando nuestras palabras de una forma negativa, poco constructiva, que va a tener un impacto en otras personas. O incluso a veces yo me digo cosas como, es que yo soy muy, es que no me gusta ni decirlo, pero bueno, es que yo soy muy bruta o es que yo soy estúpida, cosas así. Y pues claramente en mi cerebro, que es tan inteligente, pues porque somos muy inteligentes, se la cree. Entonces, también en qué momento, ay, maravilloso, dijo Nancy, aquí en la lucha. Y claro, la vida se vuelve de pura lucha, de dificultades, sale de una para meterse en otra. Entonces, todo es producto de esa forma en que nosotros programamos el cerebro. Así como yo les decía ahorita, recordemos situaciones en las cuales hubiéramos dicho algo y esas palabras se hubieran convertido en realidad porque es una varita mágica. También pensemos en qué momento yo he utilizado palabras
que destruyen, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a analizar las palabras que utilizamos en el día a día y empezamos a ser conscientes de esas palabras, lo que hacemos es que empezamos a definir qué palabras son las que yo puedo tener en mi día a día para tener una vida más tranquila y más agradable. Entonces, es importante. Acá dice alguien, a veces se devuelven las palabras o lo que uno le desea a otro. Claro, él lo intencionó para el lado de uno, no lo intencionó para el otro, la otra persona. Y las palabras mágicamente hacen que las cosas pasen como las queremos o como las deseamos. Yo hace un tiempo recuerdo que cuando era muy joven, ni siquiera era profesional, estaba muy molesta con alguien y en esa molestia le dije, yo estaba empezando mi carrera de profesional y esta persona ya iba casi que terminando. Y en mi molestia le dije, yo voy a terminar primero que tú y me voy a graduar primero que tú. Y eso pasó. Pero hoy, cuando conozco estas palabras, yo digo, qué triste yo haber hecho eso con ese montón de ira, con ese montón de emociones, y le hubiera evitado a esas personas poder tener una vida diferente, o sea, hubiera interferido en que esa persona tuviera una vida diferente, ¿sí? Obviamente, pues también dependía de ellos, pero es el poder que tiene esto. Así como también le he dicho a otras, te van a aplaudir, vas a tener honores, vas a brillar y los he visto brillar. Entonces hay que cuidar mucho la magia que utilizamos con nuestro lenguaje. Acá dice, es muy cierto, las palabras no vuelven vacía, tienen eco, claro que sí. Entonces hay que trabajarlas y ser consciente de ellos. Ahora bien, las palabras, cuando nosotros decimos que son como hechizos, ¿qué pasa? Tienen un efecto para nosotros y para los otros, para los demás y también para nosotros mismos. Entonces, identifiquemos en el vocabulario nuestro y si lo quieren escribir ahí, maravilloso, quiero que ustedes empiecen a identificar cuáles son esas palabras que más utilizamos que generalmente nos pueden poner bajo tensión o pueden impedir que nosotros consigamos resultados positivos. Entonces vamos a tratar de escribirlas ahí. Les doy algunas ayudas. Mucho, poco, más, menos. Todas esas son palabras que no funcionan muy bien. Tengo miedo, maravilloso, tengo miedo. Y a veces uno pregunta, ¿y de qué tienes miedo? Y no sabemos. O tenemos varias cosas que son del miedo, pero cuando vamos a racionalizarlas nos damos cuenta que esas cosas ni siquiera nos están poniendo en riesgo. Por acá dice, no me estás entendiendo. Perfecto. Y resulta que aquí en este tema de María Camila, hoy lo vas a aprender María Camila. La responsabilidad de que nos entiendan no es del otro, sino de nosotros mismos, porque transmitimos los mensajes de formas inadecuadas. Nosotros debemos transmitir el mensaje a los demás de acuerdo a la forma como los demás entienden. Y hoy vamos a aprender sobre los sistemas representacionales para saber cómo le podemos hablar a los demás. Yami les dice, estoy muy cansada. Y si lo dices varias veces en el día, es como si hicieras esto. Muy cansada, muy cansada, muy cansada. Y es como si pusieras piedras pesadas sobre tu espalda. Ese es el efecto que tienen esas palabras. Siempre ocurre lo mismo. Siempre pasa igual. Y cuando nos vamos a poner a analizar, que es cuando activamos nuestro neocortes, que es el que racionaliza las situaciones, no es siempre, es una vez al mes o cada 2 años. Y ahí le vamos quitando poder a las palabras. Por eso es que es tan vital que sepamos comunicar. La palabra no, bueno.
pero esta hay que saber ver cómo la utilizamos porque a veces dependiendo de la forma en que se utilice, es como si le dijeras al cerebro sí. Cuando decimos cosas como estas, no corras alrededor de la piscina, te vas a caer. No hagas eso. Es como si el mensaje que mandáramos es hágalo y hágalo más rápido. Perfecto. Cuidado, bueno, imposible, quítele esa in porque todo es posible. Y acá hay otra premisa de la programación neurolingüística que es la siguiente. Si otros pueden, yo también puedo. Entonces, la riqueza, los triunfos, las cosas materiales, las cosas sentimentales, no son cosas de otros, son cosas para todos. Solo que hay que canalizar bien la energía. Y tampoco funciona como algunas personas en redes sociales nos dicen, repita 1000 veces, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No, repita, pero muévase, porque así solito no llega. ¿Listo? Perfecto. Listo, ¿qué tengo por acá? Nunca, siempre, todo, nada. Maravilloso. Esas palabras son genéricas. Entonces, son palabras que ya no funcionan. Ay, por acá empezaron los refranes. Loro viejo no aprende a hablar. Tampoco son hechizos negativos. Nunca vas a cambiar. Malos hechizos, genio y figura hasta la sepultura. Puros hechizos negativos que lo que crean en las personas son algo que llegamos o llamamos creencias limitantes. Entonces, siguiendo adelante por aquí, con este ejercicio que tenemos acá, yo les decía, hoy vamos a hablar qué es la programación neurolingüística y por qué la programación neurolingüística funciona como esa varita mágica para uno hacer todos sus sueños realidad. Miren, a través de la programación del cerebro, a través de las palabras, nosotros podemos dejar de comernos las uñas, dejar de sentir miedos, pues que son irracionales, o sea, que no se están presentando. También podemos dejar de por decir así, de procrastinar o podemos estudiar o podemos aprender a manejar un carro, todo a través de esta programación. Nelson acaba de poner una frase ahí que me recuerda a un jefe que yo tuve. Aquí él dice, soy el consentido de Dios. ¿Cuánto poder no tiene eso? Uno ser el consentido de Dios. Y mi jefe decía, yo soy el hijo favorito de la Virgen María. Y todo eso hacía que su vida le saliera muy bien, pero es por lo que nosotros pronunciamos y con la energía que lo decimos. Entonces, programación neurolingüística, así tal cual como lo indica acá, es como programar nuestro cerebro, ¿sí? Con palabras, lingüísticamente. Programar esas funciones neurocerebrales a partir de las palabras. Así que si ustedes tienen hijos pequeñitos, ¿qué les recomiendo? Cuando ya ese bebé o ese niño se vaya a dormir, niño de 8 años, 9 años, 10 años, incluso hasta adolescente de 15 años, nosotros nos podemos acostar con ellos en la camita y podemos irle contando una historia de un niño positivo. Si es niño, contemos una historia de una niña para hacer como el cuentico inverso. Y le decimos a esta niña lo siguiente. En esta historia había una niña que le iba muy bien en el colegio. Mm, Todas sus notas eran muy altas, eran muy buenas. Y esta niña se esmeraba mucho por estudiar. Y vamos contando una historia positiva al oído de nuestros hijos y enseguida vamos haciendo cambios estructurales en su cerebro. No en la forma física, sino en la forma de racionalizar. Y miren que ahí estamos, detonando hechizos solamente con el poder de nuestras palabras. Si su hijo es un deportista,
Acuéstese ahí en la camita ya cuando se esté durmiendo y dígale, eres el mejor deportista, eres disciplinado, eres juicioso, te encanta tu deporte, lo disfrutas y el niño va haciendo todo ese proceso. Y cuando somos adultos, no crean que es que loro viejo no aprende a hablar, como decían por ahí. No, dígale a la pareja o dígale al mismo hijo, venga, cuando yo me esté durmiendo, usted me va a hablar y me va a decir esto. O no me tengo que dormir, simplemente hago relajaciones y cuando esté muy relajado, me empiezan a decir esas cosas bonitas que yo quiero programar. Eso es la programación neurolingüística. Acá dice, qué bueno tener esos espacios con los niños, programándolos para que sean exitosos, para que sean líderes, para que sean respetuosos, para que respeten la identidad de los demás, para que respeten el género, para que no hagan bullying, para muchas cosas podemos hacer. Perfecto. Dice por acá, Ruby, me gustó este taller porque vengo de una familia del lado materno donde acostumbraban a decir palabras siempre negativas como si eh, como prediciendo el futuro. Entonces hemos tratado de ir rompiendo esos patrones de crianza. Ahora he intentado decir cosas más positivas e ir intentando vencer esas conductas. Claro que sí, Ruby. Y en las familias, por el mismo desconocimiento, a veces pasan este tipo de cosas. Nos ponen creencias, nos lanzan esos hechizos con sus palabras que realmente, en vez de tener un impacto positivo, lo que tienen es un impacto negativo. Esa frase de la vida es dura, pues hace que la vida sea dura. Entonces, por eso hay que tratar de hablar con frases y palabras y pócimas bonitas. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno. Entonces hay que tener claro algunas cosas. En programación neurolingüística hay unas premisas interesantes que es importante que las comprendamos. Una de ellas dice que el mapa no es el territorio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay personas que ven esto que tengo yo aquí y unos dirían, eso es un lápiz, otro diría, eso es un color, otro diría una u otra cosa. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros construye la realidad de la vida de acuerdo a sus propias vivencias. Por eso Ruby nos contó esta vivencia de su familia, en donde ellos veían la vida negativa, difícil. Pero ella, ¿qué hizo? Cambiar su mapa. Cogió una brújula diferente y la orientó a otro lado porque se dio cuenta que esto no funcionaba. Y lo que no funciona, lo cambio. No puedo seguir haciendo lo mismo. Otra cosa importante, todo comportamiento tiene una intención positiva. Entonces, cuando nosotros hablamos del lenguaje, a veces las personas nos dicen cosas o hacen cosas, pero en el fondo no tienen una mala intención. Sin embargo, la forma en que lo hacen o que lo dicen, pues va a jugar un impacto entre nosotros. Entonces, siempre hay que tratar de entender que a veces los comportamientos de los demás no obedecen a querer dañar, sino que es la forma en que ven y hacen las cosas. Bueno, cuando nosotros hablamos de comunicación asertiva, yo no sé si ustedes recuerdan que hay unas palabras mágicas en la vida de todos nosotros y más en los colombianos. Me encantaría que me las escribieran por aquí. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Gracias, buenos días, eres muy gentil, qué bonito te ves hoy, por favor, discúlpame, lo siento mucho. Adelante, también hace parte de esas. Esas son palabras súper mágicas. Y como cuando nosotros las escuchamos, empezamos a sentirnos muy bien.
Entonces, comunicarnos de forma asertiva es utilizar palabras adecuadas, palabras bonitas, palabras respetuosas con el resto de las personas. Si yo les pregunto qué es empatía y qué es asertividad, ustedes pueden decirme, empatía eh, es cuando yo me puedo poner, no en el lugar del otro, sino cuando yo trato al otro como me gustaría que a mí me tratara. Eso es lo que es empatía. Tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Si nosotros desarrolláramos esta actividad tal cual, la vida creo que sería muy diferente. Y ser asertivo no quiere decir que yo te diga todo lo que tú quieres escuchar. Ahí en este juego de palabras también es importante que uno sea directo, diga lo que siente y piensa, pero de una forma respetuosa. Y en este tema de la, de la comunicación como hechizos, hay que entender algo. Siempre nosotros estamos comunicando, siempre, incluso cuando ni siquiera abrimos la boca. Nosotros llegamos a un sitio e inmediatamente ya estamos comunicando, solo con nuestra presencia. Entonces resulta que en el juego de la comunicación y de que esto se vuelva magia, hay unos aspectos que son muy importantes. El primer aspecto es el siguiente, la comunicación no verbal, porque lo primero que comunica es nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, apenas llegamos a un lugar, la gente nos mira y ya se está haciendo una idea de lo que queremos decir o de cómo estamos o de cómo somos. Muy bien. Y después, cuando nosotros empezamos a abrir la boquita, ¿ok? El tono que utilicemos, ese también va a tener otro impacto. Y ya por último, viene el mensaje. Entonces, cuando yo llego a una parte, voy a hablar con alguien, si yo quiero que mi palabra funcione como un hechizo mágico, que haga lo que necesito o que las cosas se solucionen o se den como quiere, tengo que cuidar estos tres aspectos. Lo que estoy expresando de una forma no verbal, o sea, lo que no digo, el tono que utilizo y luego las palabras con las que yo conformo mi mensaje. Si aquí de pronto alguien quiere conversar con un familiar o con un hermano o con la persona con la que vive en la casa porque tienen una situación que no gusta mucho, por ejemplo, eh, a Pepito se le olvida sacar la basura. Entonces yo puedo llegar con un tono con una comunicación no verbal como tranquila, calmada, respetuosa y decirle, ven, conversamos un ratico en un buen tono. Y cuando me siento a conversar le digo, quisiera hablar contigo sobre el tema de la basura. Se te está olvidando sacarla. Esto me hace sentir mal, pero quiero pedirte que, que la saques. La consecuencia de esto es que de pronto tengamos dificultades. Y cuando yo lo hablo con un buen tono, serio, concreto y directo, todo funciona. Ahora bien, yo les conté que existe algo que se llama sistemas representacionales. De la forma como yo le hablo al otro, ¿sí? Yo voy a tener una respuesta. Y de la forma en que yo hablo es que va a funcionar la magia. A veces las personas somos muy dadas a decir, "Ah, es que él no me entendió, ay, es que es muy terco, es que es muy bravo". Estamos culpando y responsabilizando a otro, pero realmente esa respuesta emocional del otro depende de mí. Y aquí vuelvo y se los devuelvo porque esto es lo que va a hacer que la pócima mágica que ustedes tienen funcione. ¿Listo? Yo voy a activar mi lenguaje.
pero antes de eso tengo que activar la comunicación no verbal, cómo me están viendo y el tono de la voz que utilizo. Por eso cuando tenemos acentos muy marcados es mejor empezar a trabajarlos para que las personas no nos sientan agresivas o que les estamos gritando o que les contestamos muy tosco, ¿ok? Y lo gradúo como, pues, de acuerdo a la persona que tengo al frente, para que esa comunicación se pueda dar. Entonces, por aquí, ¿qué tenemos en esto de los sistemas representacionales? Antes de entrar a cómo entienden las personas, quiero contarles que todos los seres humanos tenemos tres zonas del cerebro, una que activa nuestro cerebro reptiliano, otra que es el sistema límbico y otra que es el neocórtex. Entonces yo les traje aquí unos muñequitos muy interesantes que vinieron disfrazados de mago y aquí tenemos a esta lagartija que está acá. Resulta que con mis palabras yo puedo activar el sistema reptiliano de cada uno de ustedes. Si yo llego y a uno de mis participantes les digo, yo no voy a contestar eso, esa pregunta es muy ridícula, y le hablo feo y los maltrato verbalmente, ustedes enseguida se ponen a la defensiva. ¿Por qué? Porque con mis palabras o con mi comunicación no verbal, con mis gestos, ustedes me activan mis mecanismos de defensa que obviamente por nuestros antepasados, pues los tenemos ahí guardaditos en el cerebro, ¿sí? Como nosotros hemos ido evolucionando y el cerebro también, ahí quedó un poquito de ese reptiliano. Entonces, cuando me hablan con un tono autoritario, cuando las personas utilizan lenguajes agresivos, cuando la persona es muy rígida o hace unas caras muy, unos gestos muy fuertes, lo que yo hago que el otro comprenda o que el otro active es el sistema de defensa, el reptiliano. Imaginen esto y me cuentan qué pasaría si ustedes lo hacen. Imaginemos que ustedes llegan a su casa hoy y apenas llegan, su pareja les pregunta cómo les fue y ustedes le dicen, ¿qué le importa? ¿Qué creen que les va a contestar esa pareja? A la defensiva, ¿cierto? Se va a enojar o también les va a contestar